Aquí en Esferas de Poder vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial en la entrevista central, el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica CODUE, el reverendo Fidel Lorenzo Merán. Reverendo, muchísimas gracias por el honor de estar con nosotros aquí en Esferas de Poder. Gracias, Federico, para mí es un privilegio y gracias por permitirme estrenar, ¿no?, este nuevo set bastante sobrio y que imprime confianza, como el pasado también, pero bueno, como estamos en Navidad hay que ir innovando ya y pasando balance el año que ya termina y presentando alternativas para el próximo año, y este escenario es un símbolo de eso, de esa renovación que está llegando a través de Esfera de Poder. A propósito de escenarios, reverendo, se presenta un panorama, un espectro en la República Dominicana actualmente de un amplio debate acerca de la aprobación del Código Penal y las observaciones hechas por el presidente de la República, quien devolvió al Congreso Nacional para fines de discusión 4 artículos del Código que tienen que ver con el tema del aborto, que se ha puesto en estado de ebullición en los últimos días, que ha impuesto prácticamente una división entre los pro y los contra. Quisiéramos saber qué opinión tiene el CODUE acerca de todo este andamiaje, todo este debate que se ha originado. Lo primero es que quisiéramos felicitar a los legisladores por la aprobación de ese código, ambas cámaras. Ese código ya tenía en el Congreso mucho más de 10 años, creo que casi 14 años en discusión. Incluso antes de la reforma constitucional del 2010, ya habíamos tenido bastantes discusiones y vista pública en el Congreso, o sea, había un consenso nacional sobre la reforma, la modificación del Código Penal, que tanta falta hace a la República Dominicana. Ese código trae prendas importantísimas en cuanto a la tipificación de delitos que antes no existían, como del sicariato, de aquellos que usan ácido del diablo para desfigurar a personas, y muchos otros que son importantísimos, la acumulación de la pena, el aumento de la pena, y otras cosas importantes. Sin embargo, mantiene en consonancia con la Constitución Dominicana lo que es la penalización de todo tipo de aborto. Lamentamos que el presidente haya devuelto al Congreso este código precisamente por el argumento del aborto. El presidente sabe muy bien y conoce muy bien, y yo digo que no hay que ser un constitucionalista, ni siquiera un jurista, para leer e interpretar el artículo 37 de la Constitución, que es la que consagra el derecho a la vida desde la concepción y también prohíbe todo tipo de pena de muerte en la República Dominicana. El presidente conoce muy bien ese artículo y sabe que de cambiar el contenido de lo que aprobaron los legisladores sería una franca violación a la Constitución Dominicana. La Constitución es la ley de leyes, es la autoridad suprema, y ella misma dice que toda ley, toda normativa o toda regulación que sea contraria al texto constitucional es nulo de pleno derecho. O sea, yo no entiendo a quién se le ocurre insistir en que los legisladores de manera intencional violen la Constitución en la formulación de una ley. Se supone que las leyes deben adaptarse a la Constitución y no la Constitución a las leyes, pero aquí parece que es lo contrario. Parece que ahora queremos forzar a que se emita una ley que viola la Constitución y entonces modificar la Constitución para adaptarla a esa ley. Algo que es completamente absurdo y no se corresponde con el derecho en la República Dominicana. La cancha está ahora en el Congreso. Él deberá decidir si ratifica o acoge las observaciones del Poder Ejecutivo. ¿En qué escenario usted cree que nos encontramos actualmente? Mira, nosotros aún seguimos confiando en la sensatez de los congresistas. Ellos estudiaron eso bastante bien y por mucho tiempo. O sea, ese proyecto no se sometió así de emergencia y se conoció de la noche a la mañana. No, lleva bastante tiempo, las comisiones estudiándolo, vista pública, consulta a nivel nacional,
Y esa aprobación que ellos hacen es el resultado de todo ese trabajo. O sea, es con convicción lo que hicieron. Y nosotros entonces estamos confiados de que los legisladores no van a violar la Constitución aprobando una ley que de entrada viola la Constitución. Si lo hicieren, pues tienen que pagar un precio. Bueno, y hay vía para que nosotros podamos devolver esa ley si se le ocurriere aprobarla, y sabemos que no la van a aprobar. Pero si en caso se le ocurriere, pues nosotros tenemos la vía del Tribunal Constitucional y someteríamos un recurso de inconstitucionalidad de esa ley y obviamente no pasaría. Esa ley no va a pasar en la República Dominicana. ¿Cree usted que el caso ha sido lo suficientemente debatido, comprendido, como para que haya ya una decisión final y que sectores pro y contra puedan establecer un consenso sobre la realidad de esa figura jurídica en la República Dominicana? Yo creo que sí, ha sido bastante debatido jurídicamente en todos los escenarios. Se ha pronunciado FINJO, se ha pronunciado el Colegio de Abogados, se han pronunciado las iglesias, los grupos feministas y que representan ese sector, que es el motor que insiste en que la República Dominicana adapte su legislatura a otras legislaturas de otros países desarrollados, que yo digo que son países que tienen estructura fuerte, que tienen código de ética al cual la población se somete de manera automática, y violar la ley no queda sin consecuencia, más no así en la realidad de la República Dominicana. En este país todo anda manga por hombro, no hay control absolutamente para nada. La gente hace lo que quiere y se queda sin consecuencia. Vemos la quiebra de los bancos, vemos la corrupción, la impunidad, y todo eso se queda sin ningún tipo de consecuencia. O sea, este es un país que no está acostumbrado a someterse a la ley, ni desde el primer jefe del Estado hasta los gobernados más bajos de la nación. Aquí nadie tiene la cultura del respeto a la ley. De tal manera que la República Dominicana abrir una ventana para la práctica del aborto sería desastroso lo que pasaría en el futuro, socialmente hablando y médicamente hablando, en la República Dominicana. Ayer precisamente uno de los argumentos que ellos esgrimen es que, bueno, que los niños que están con deformación en el útero puede interrumpirse su nacimiento. Ayer celebrábamos el Día Nacional o Internacional de la Discapacidad. Y yo recuerdo que hace un par de meses la primera dama de la República trajo al país un conferencista, no sé si ustedes lo vieron, que no tenía extremidades, ni brazos ni piernas, y nació así. Y el tipo es un motivador exitoso a nivel internacional. Imagínese usted si un médico en la sonografía detecta que una mujer está embarazada y el feto que tiene no tiene ni tiene brazos ni tiene piernas, ¿cuál sería el veredicto del médico? O sea, ese no hubiera nacido, ese no tuviera la oportunidad. Y hay mucha gente que tienen deformaciones físicas que hoy son una bendición en los diferentes países del mundo. Y no quisiéramos pensar que aún el útero hoy se convierte en un lugar de amenaza para aquellos que todavía no han nacido, cuando debería ser el lugar más seguro para un ser humano mientras está ahí en la protección de la madre en el útero. Realmente esas pretensiones no coinciden ni con la cultura ni con los valores del pueblo dominicano. Así que no creo que los legisladores van a ceder ante esa presión. Una comisión congresional está apoderada de la discusión de las observaciones del Poder Ejecutivo. ¿Qué método, qué procedimiento entiende usted que debe adoptarse ahí? ¿Abrirse un debate público o pura y simplemente abocarse al conocimiento, ratificación o rechazo de esa observación presidencial? Yo creo que ya realmente no se amerita debate público. Eso ha sido bastante debatido. La comisión obviamente tiene que jugar su rol de analizar las observaciones que manda el presidente y entonces entregar al presidente de la Cámara lo que es su conclusión. Ya sería la Cámara en pleno que decidiría, que en este caso sería con mayoría simple, si aprobar.
Y si lo va a rechazar, entonces debería ser, creo que con 2/3 partes de la totalidad de los legisladores. Obviamente no creo que va a pasar. No, o sea, no tiene ninguna lógica que pase porque jurídicamente no aplica, y la Comisión de Justicia son conocedores también de la legislación, pero también de la Constitución, y no creo que van a aprobar esto, ni van a recomendar a la Cámara su aprobación. Tampoco creo que Abel Martínez se va a abocar a eso. De hacerlo hemos dicho que va a tener igual un costo político bastante alto. Aquí se está jugando mucho a la minoría, y a veces pensamos que estamos en Estados Unidos. En Estados Unidos hoy las minorías tienen el control sobre la mayoría. Lamentablemente, un sistema supuestamente democrático es el único donde las minorías deciden sobre la mayoría. ¿Por qué razón? Porque la mayoría conservadora y de tradición norteamericana se ha hecho apático a los procesos políticos, se ha quedado en los templos, no le interesa la política, no va a votar, y entonces esas minorías, los homosexuales y esos grupos feministas y inmigrantes, son quienes acuden rápido a votar y entonces pueden decidir sobre una elección. Ese no es el caso de la República Dominicana. La República Dominicana, en un sistema democrático deficiente, pero afortunadamente todavía aquí hay un nivel muy bajo de abstenciones en las elecciones. O sea, aquí todo el mundo vota. Pero aquí la mayoría de esta población es una población conservadora. Aquí los evangélicos van a las urnas a votar temprano para cumplir con su deber. Los católicos van a las urnas a votar. Los hombres y mujeres de bien de esta sociedad, conservadores, van a las urnas a votar. O sea, aquí no pasa lo que pasa en esos países desarrollados. Aquí todavía hay un votante activo. Y estamos advirtiendo a los políticos, a los candidatos también, que no les conviene meterse mucho en este tema. Porque estamos tomando nota y podrían llevarse una gran sorpresa en las próximas elecciones si no responden a los intereses y a los valores del pueblo dominicano. O sea, podrían llevarse una gran sorpresa si apuestan a complacer las exigencias de grupitos minoritarios que quieren convertirse en superestructuras sociales en detrimento de la mayoría. Podrían llevarse grandes sorpresas. Vamos a solicitar su anuencia para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder, y en breve regresamos con el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica CODUE, reverendo Fidel Lorenzo Merán. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el reverendo Fidel Lorenzo Merán, presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica CODUE. Reverendo, fíjese, esta también es una situación de nunca acabar. Nos referimos al panorama que se refleja frente a la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a la última sentencia, la 256 del Tribunal Constitucional, con respecto a los criterios de la nacionalidad y a la competencia que tiene la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre el conocimiento de los casos que se refieran a los derechos ciudadanos, atendiendo a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Ese ha sido un tema que se ha llevado, se ha traído, se ha discutido, y organismos internacionales como la OEA se han pronunciado al respecto. Sin embargo, hay una realidad aquí en la República Dominicana, y es el tema constitucional, el criterio de la nacionalidad y la situación numerosa de haitianos indocumentados. Quisiéramos saber desde qué punto de vista ve el CODUE todo esto, qué entiende el CODUE que debe prevalecer actualmente frente a esta situación en la República Dominicana. Mira, nosotros desde el primer momento valoramos la sentencia del Tribunal Constitucional porque entendimos que fue el único organismo que se atrevió a definir los parámetros para la nacionalidad dominicana.
después de décadas sin definir, una indefinición, y donde el individuo no tenía ninguna garantía de documentación. O sea, esto aquí era interminable y no se veía un punto de partida. Con esa sentencia, el Tribunal Constitucional forza al Poder Ejecutivo a tomar decisiones que parieron. Parieron la ley de naturalización y parieron el código, el proyecto de regularización de los inmigrantes indocumentados en la República Dominicana. A nadie hablaba de eso, a nadie se le ocurría hacer ese planteamiento. Obviamente, aquí se trata, el tema aquí es de identidad. Y sabemos que hay apriesto de países desarrollados y de organismos internacionales en querer condenar a la República Dominicana a cargar con la necesidad y la carga del pueblo haitiano. Le han cerrado la puerta a Francia, le ha cerrado la puerta a Canadá, le ha cerrado la puerta a Estados Unidos, se le ha cerrado Cuba, Venezuela y ahora se le cierran también las islas del Caribe. Ya Bahamas está tomando decisión de sacar a todos los haitianos que están indocumentados en su territorio. Pero también Trinidad y Tobago está haciendo lo mismo. Suiza anuncia que está dando de plazo 2 meses para los indocumentados o los inmigrantes que están en su territorio. Si en ese tiempo no consiguen trabajo, serán deportados. Pero la República Dominicana no puede levantar ni un dedo en contra de los indocumentados que están en su territorio. Haití ha sido el espacio de capitalización, y yo quiero que lo oiga el pueblo. Haití ha sido el espacio de capitalización de todas las ONG del mundo. A raíz del terremoto en Haití, habían cientos de ONG que ya no existían, que no tenían capital. Inmediatamente con el terremoto se mudaron a Haití, se capitalizaron y se fueron de Haití. Los países ricos prometieron ayuda a Haití y ninguna de esas ayudas han llegado. O habría que preguntarle a Bill Clinton cuánto recibió y qué se ha invertido en Haití. O sea, la promesa de ayuda para Haití fue para que hoy Haití fuera un país que sus ciudadanos no tuvieran que salir de su territorio a buscar ayuda a ningún otro lado. En materia de seguridad, Haití ahora mismo es una amenaza, no solo para la República Dominicana, sino a nivel regional. ¿Por qué razón? Porque las condiciones políticas son insoportables, ya se venció el periodo de cambio de gobierno y ni siquiera se anuncian elecciones. Económicamente, los ricos de Haití no invierten en Haití, ni están invirtiendo en Haití, están invirtiendo en la República Dominicana. Y en otro lado, tenemos una frontera abierta que pasa ahí todo el mundo y todo el que quiera sin control y no hay mecanismo de regreso. Pero en otro orden, el 80% de la energía que consume Haití es leña y carbón. Haití está completamente deforestado. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa gente no se va a dejar morir. Está cruzando la frontera, está cortando los árboles del lado dominicano, haciendo carbón y consumiendo leña porque esa es su cultura, eso es lo que saben hacer. Entonces, ¿qué es lo que pretenden esos países desarrollados? A través de el cliché del sistema interamericano de derechos humanos, oye, pretender que nosotros violemos nuestra propia constitución para adaptarlo a una condena. Primero emiten una sentencia con arritmia histórica y situacional, porque basada en un caso del 99 y del 2000, para traerlo al contexto de ahora, cuando ya tenemos una ley, cuando ya tenemos un plan de regularización en proceso, caminando, o sea, es injusto. Pero no solo eso, que en esa sentencia entonces tratan de recomendar que se viole la Constitución o que se adapte a la Constitución dominicana para cumplir con el requerimiento de ellos. O sea, eso es un atrevimiento
porque tú no puedes trazarle pauta a ningún país sobre su sistema constitucional. Y ellos hicieron eso. El Tribunal Constitucional no va a venir a un programa de televisión a emitir una opinión, ni va a escribir un artículo en el periódico. O sea, el tribunal habla mediante una sentencia, ¿verdad? O sea, no puede hacerlo emitiendo juicio de valores, ni uno de sus magistrados, ni el presidente del tribunal tampoco. Entonces, el tribunal, como esa sentencia de la Comisión Interamericana incitaba a la violación de la Constitución, todos los demás argumentos, aunque fueran válidos, se caen y no tienen validez, porque el tribunal no puede desglosar la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y decir en esta parte sí y en esta parte no. No, si usted está atentando contra la constitucionalidad del país, obviamente todo lo demás que contiene esa sentencia se cae. Con eso se pretende hacernos a nosotros los dominicanos renunciar a nuestra identidad cultural como pueblo y a nuestra identidad histórica. Y eso no se le va a dar a ellos. O sea, la República Dominicana es un país que tiene una identidad, que habla un idioma, que tiene una cultura y que tiene leyes a las que los dominicanos debemos someternos, y los extranjeros también que vivan aquí. A veces se quiere disfrazar el tema por el aspecto de la humanidad y sensibilizarnos con él. Esto no es un tema de humanitario, es un tema jurídico y es un tema constitucional a la que nosotros estamos sometidos y debemos respetar siempre y defender. Reverendo, le agradecemos su brillante comparecencia aquí en Esferas de Poder, importantísima exposición acerca de diversos tópicos aquí en la República Dominicana, como son la legislación penal actualmente y este tema tan trascendente, el dominico haitiano. Nos faltaría mucho más tiempo para seguir desglosando todo a una serie de amalgamas de temas aquí en Esferas de Poder, para llevar las orientaciones que usted siempre lleva a la República Dominicana como un líder evangélico. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar con el pueblo y de alguna manera, ¿no?, traer un poco de luz desde mi punto de vista, porque otros dirán que bueno, que estoy equivocado y apostarán a otras cosas, como lo están haciendo algunas instituciones que obviamente son financiadas por organismos internacionales y responden a esos intereses. Nuestro interés es el interés del pueblo dominicano, es el interés de la nación dominicana. No hay otro interés, ni respondemos a otras instituciones que no sean las que nosotros representamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, CODUE, reverendo Fidel Lorenzo Merán. En breve, Esfera Jurídica, aquí en Esferas de Poder.